Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Buenos días en algunas partes del mundo que tenemos gente conectada desde diferentes lugares. Y vamos a comenzar con un panel: Innovación Pública en Organismos Internacionales, el caso LABIC. Un panel de personas convencidas de la importancia de la innovación para transformar las sociedades, como son Pablo Pascale, responsable de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana; Antonio Reus Montaño, director del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, en México, donde se realizará el próximo Laboratorio de Innovación Ciudadana; y Pelayo Roses, de la Dirección General de Cooperación de la Comisión Europea. Bienvenidos a los tres, buenos días y buenas tardes. Le voy a dar la palabra a mi compañero durante toda esta semana. Pablo, ¿cómo estás? Una Muy vez más te bien, saludo. gracias María, muy bien. Si bien vamos 4 días de trabajo, este, estamos con mucha motivación como para hablar del LABIC, que es algo que siempre nos encanta hablar. Y es un gusto, la verdad, compartir panel con Antonio y con Pelayo, dos personas, como bien decías tú, absolutamente comprometidas con llevar la innovación ahí donde estén, ¿no? Y que no es fácil, lo sabemos todos los que trabajamos en innovación, sea en los ámbitos públicos que sean, y ya sea en el estado de Guanajuato, en México, trabajar en innovación pública, como nada menos que en la Comisión Europea, trabajar en innovación, son temas bien desafiantes y es un honor para mí compartir panel con ellos. Voy a tomar unos minutitos nomás para, si les parece bien, introducir qué es esto de los LABIC, y procurar no ocupar, digamos, contenidos que puedan quizás desarrollar mucho mejor Antonio y Pelayo. Los LABIC son un proyecto que inicialmente surgió en el año 2014. Es un proyecto que lo que buscaba era generar un espacio en donde ciudadanía e instituciones pudieran encontrarse en plano de igualdad, de horizontalidad, de colaboración, y eso eh, hecho desde un organismo internacional que muchas veces no es tan sencillo conectar directamente con ciudadanía en forma abierta. Los organismos internacionales generalmente trabajan en un plano más institucional por su propia naturaleza, pero nosotros nos lo propusimos y la verdad que al día de hoy ya estamos planificando el 7º laboratorio, que va a ser nada menos que en México, en el estado de Guanajuato. Y los LABIC se han ido transformando en un referente en innovación en la cooperación al desarrollo. Pero ¿qué sucede en los LABIC? Lo que sucede es que ciudadanos y ciudadanas de distintas partes se convocan, se reúnen, se encuentran para desarrollar soluciones para la propia ciudadanía. Pero no lo hacen solas y solos, como puede suceder en algunos tipos de laboratorio, en algunos modelos de laboratorio más de burbuja, digamos, sino que lo hacen en unión, en compañía, en alianza con instituciones locales, internacionales, pero también con las propias comunidades afectadas por aquello que los proyectos buscan colaborar o solucionar. Y así tenemos múltiples casos que invitamos a conocer en nuestra web innovacionciudadana.org. Creo que es bien interesante porque en este momento estamos en un evento de una cumbre de jefes y jefes de Estado y de Gobierno que tiene por lema la innovación para la cooperación, para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y si algo nos dice el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible es que necesitamos una alianza, una alianza. Y los LABIC son en ese sentido un buen modelo, un buen dispositivo, una plataforma de alianza con la ciudadanía por parte de las instituciones para lograr soluciones innovadoras que vienen de abajo y que ahora, hasta hace un tiempo, digamos, nosotros podíamos trabajarlos hasta en la fase de prototipo. Entendemos que los LABIC durante 12 días, esos ciudadanos y ciudadanas se reúnen a trabajar muy intensamente en el prototipado de soluciones. Y cuando digo prototipado, quiere decir que al día 12 terminan con un prototipo de ese proyecto. Un prototipo sería lo que sería un modelo temprano, lo que sería una maqueta para la arquitectura. Bueno, de una casa es algo así. Los hay más avanzados, más funcionales, menos funcionales, más estéticos, menos estéticos. Pero, ¿qué pasaba luego de eso?
nosotros estábamos bastante, ¿verdad, María? Preocupados y preocupadas por decir, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que se ha invertido? Y no hablo solo de dinero, ¿no? Pensemos que las personas que viajan, en este caso va a ser a Guanajuato, y la propia gente de Guanajuato va a destinar su tiempo, va a destinar eh, sus conocimientos, va a generar afectos, va a conocer comunidades, va a generar expectativas en comunidades. ¿Y qué pasaba con todo eso, verdad? Y ahí es donde hace entrada TEPCO, bajo el convencimiento de personas como Pelayo, para decir, epa, nosotros podemos aquí apoyar lo que es un prototipo que tiene un alcance bastante, podemos decir, limitado, a, a una circunferencia de beneficiarios. Esto podemos realmente escalarlo y generar mucha transformación social y llegar a muchos beneficiarios y beneficiarios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora desde el laboratorio de Costa Rica que hicimos el año pasado sobre temas de cambio climático y medio ambiente. Ya estamos madurando proyectos de ese laboratorio para ser escalados y la verdad que los vamos a ver dentro de un rato, son una absoluta maravilla. Este, pero bueno, quería como poner en escena, no hacer la misma charla de siempre de la explicación técnica de lo que son los laboratorios, sino las implicancias que puede tener como cuando nos unimos instituciones, personas, comunidades, instituciones de distintos niveles, podemos generar una verdadera transformación social. Muy interesante, Pablo. La verdad que sí, hemos pensado mucho sobre qué hacer después del LABIC, ¿no? Después de ese laboratorio. Y bueno, próximamente, como bien lo decía en la presentación, será en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en México. Y ahí me interesa darle la palabra a Antonio Reus Montaño, de IDEA Guanajuato. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Marian, y agradecerles profundamente también al estimado Pablo por todo el esfuerzo y la tenacidad con la que se impulsa también la iniciativa. También saludo también con mucho afecto a Pelayo, y un gusto participar con ustedes hoy, y nosotros además honrados, ¿no? Honrados porque creo que los iguales nos encontramos en el camino, los iguales terminamos conectando. Sí, dentro de los procesos de reflexión, y ahorita escuchaba lo que comentaba justo Pablo, tenemos que tener un accionar en el presente, pero con miras también a resolver problemas de raíz. En ocasiones nos vamos con esta finta de resolver síntomas, ¿no? Entonces creo que a veces estos procesos de reflexión nos ayudan y nos acercan a encontrar soluciones más pertinentes, y creo que en el caso de los gobiernos, como es el caso aquí de nuestro estado, en Guanajuato, México, estamos muy al pendiente desde la innovación como puente, conectar con la problemática y la realidad ciudadana, no de alguna manera asumirla, no suponerla, sino sí buscar como preguntar, y estamos mucho en la labor de convocar a la ciudadanía y a sus capacidades, porque la verdadera innovación no va a venir de afuera, no va a venir como un acto de iluminación, sino se tiene que dar de un caldo de cultivo. Entonces nos toca como gobiernos fomentar justamente que hayan estas como condiciones, y más ahora, ¿no? Que estamos viviendo etapas donde había desconexión en la parte tecnológica, y hoy con esta hiperconectividad que tenemos, pues debiera de ir en una correlación directa la colaboración que se da en el mundo, ¿no? Entonces, sin tampoco extenderme demasiado, agradecerles mucho, y felices de verlos por acá en una ciudad, además, bonita, varias ciudades donde se va a desarrollar aquí en Guanajuato, en nuestro estado, pero va a ser una fiesta de soluciones, y celebrar un concepto que ahorita muy bien decía Pablo. Esta economía del prototipado es una economía de la experimentación, una economía de la prueba, y una economía que nos libera de la carga de la creencia falsa de tener que saber. Se vale experimentar, se vale probar, y se vale además dejarse auxiliar, ¿no? Y construir en redes latinoamericanas, iberoamericanas, globales,
porque al final lo que nos ha enseñado el COVID es que fue democrático, ¿no? Entonces nuestra colaboración tiene que ser igual de democrática. Entonces un honor participar con ustedes hoy. Muchas gracias, Antonio. Sí, allá estaremos por Guanajuato con proyectos destinados a la accesibilidad y autonomía para personas con discapacidad. Así que muchas gracias, Antonio. Y bueno, como bien también lo decía Pablo, ¿no? Pelayo Roses, de la Dirección General de Cooperación de la Comisión Europea, uno también de que nos da un apoyo importante, una de las personas que nos da un apoyo importante. Pelayo, ¿cómo estás? Tienes la palabra. Mil gracias, Miriam. Primero, agradecer enormemente la oportunidad, tanto a la SEGIP como al propio Estado de Guanajuato, con Antonio y con Pablo, para entrar en esta aventura, ¿no? Porque yo creo que, Pablo lo decía al principio, para nosotros, para la Unión Europea, entrar en un proyecto como los laboratorios no deja de ser una aventura, no es fácil, ¿no? Y ahí me gustaría hacer una especie de conexión con el título de la sesión, que habla de innovación en organismos internacionales. Y sin querer abusar de que yo creo que ya habéis escuchado a dos personas de la comisión, a mi directora y a mi jefe de unidad, o sea, son mis jefes, no los puedo contradecir, pero hablando de la nueva estructura de cooperación y de cómo nosotros visualizamos la innovación dentro de la cooperación internacional, sí me gustaría pararme a reflexionar sobre, estamos hablando de innovación y esto que supone, ¿no? Y yo diría que lo primero que supone es, en cierta manera, cuando quieres innovar en un sector que al menos mucha gente no identifica, que creo que también es un poco desconocimiento, porque los que hemos trabajado en el terreno vemos que a través de la cooperación al desarrollo y la cooperación internacional se han hecho cosas que realmente llaman muchísimo la atención y que son extraordinariamente innovadoras. Sin embargo, cuando uno asocia la palabra cooperación al desarrollo o cooperación internacional, seguramente innovación no es la primera idea que le viene a la mente, ¿no? Y a mí me gustaría contar una experiencia personal. Prometo que en poco voy a hacer el link al trabajo conjunto que estamos haciendo en los laboratorios. A mí, a principios de este año, ahora que habéis escuchado a mi directora en el arranque o en el panel anterior a mi jefe de unidad, a Jorge, hablando de partnership, ¿no? Y durante los últimos 3 años, nosotros, en la Facilidad de Desarrollo en Transición, bajo la que se apoya a los laboratorios, habíamos desarrollado una nueva narrativa donde hablábamos de una cooperación innovadora, una cooperación más flexible, principalmente inspirándonos en el tipo de cooperación que la Unión Europea hacía con América Latina, que realmente era diferente a lo que la gente entiende por cooperación al desarrollo. Y queríamos reflejar esa diferencia, y queríamos reflejar cómo esa innovación era una parte inherente de nuestra cooperación y de que había mucha gente realmente intentando generar respuestas a agendas comunes. Y entonces llegamos yo creo que fuimos en América Latina precursores para llegar a este concepto de partnership. Y ahora en la Unión Europea, aquí en Bruselas, todo el mundo habla de partnership. Incluso nuestra comisaria se llama Comisaria de International Partnership. Y a mí a principios de año viene mi directora, Yolita, muchos lo habéis visto al principio en la primera sesión, y me dice: Pelayo, está bien, lo hemos conseguido, hemos cambiado el nombre, ahora hay que saber qué significa esto de partnership. Y vamos a ver cómo hacemos esto que se entienda y que tenga unas estructuras y que sea algo visible, ¿no? Y a mí, bueno, no me dejó de sobrecoger el reto y digo, bueno, vamos a intentar ver lo que significa. Y llevo un año detrás de esto, intentando ver qué significa partnership. Y al final del año, a pesar de que estoy seguro de que va a suponer una mala evaluación por mi parte del trabajo que he realizado, me he llegado a plantear a finales de este año de decir, poner una definición al concepto de partnership es limitar e ir en contra de lo que realmente significa partnership, porque partnership es algo que se construye de cero y es algo que se construye todos los días, ¿no? Entonces, llegar con una definición que te limite ese concepto, lo único que te hace es restarte flexibilidad
al concepto de partnership. Y lo mismo con innovación. Si nosotros empezamos a poner como organismos internacionales estructuras, definiciones, rigideces al sistema, ahí es donde estamos poniendo barreras a la innovación. Ahí es donde estamos poniendo, aunque no lo queramos, aunque no sea nuestra iniciativa, estamos cayendo en nuestra zona de confort y siempre que hay zonas de confort estamos limitando nuestra capacidad de innovar. Y ahí me planteo, bueno, y como organismo internacional para promover esto de innovación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que primero tenemos que hacer es ver dónde están los cuellos de botella que nuestra propia operación está poniendo la innovación. Cada vez que ponemos una definición de lo que es o no es cooperación al desarrollo, estamos limitando la capacidad de cómo la Unión Europea puede hacer un engagement con un país como México, como un país como Uruguay o con un país como Bolivia, que son por definición distintos. Y además, también estamos limitando nuestra capacidad de hacer un engagement con gobiernos regionales o con gobiernos locales que son por definición distintos. Entonces, siempre y cuando estemos limitando nuestra flexibilidad en cuanto a definiciones, pues ahí estamos limitando nuestra capacidad de promover innovación a través de la cooperación. La carga burocrática. Yo creo que si alguno de la audiencia tiene experiencia trabajando con la Unión Europea, sabe que no es precisamente fácil diseñar un proyecto para que lo apoye la Unión Europea. Yo creo que Pablo lo sabe. Porque ¿no? Entonces, esto se lo puedes pedir a una organización como la SEGIP, pero no todas las organizaciones pueden acceder a semejante carga burocrática, a presentarse a call for proposals, donde se presentan 100, donde tienes una probabilidad de éxito a lo mejor de un 5%, donde tienes que diseñar 40 proyectos para que te aprueben uno, y en procesos que a lo mejor te llevan 3 meses. Esto lo que te hace es apartar a mucha gente y a muchas organizaciones de lo que son las estructuras tradicionales de cooperación al desarrollo. Jorge estaba hablando del ejemplo de Adelante. En Adelante, por ejemplo, en la siguiente fase de Adelante, que es nuestro proyecto de cooperación triangular, nos hemos cargado, yo sé que a lo mejor la responsable del programa me está escuchando ahora y se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero literalmente hemos dicho, ¿por qué tenemos que solamente apoyar proyectos que tengan un marco lógico a 2 años? Vamos a descomponer estos proyectos en actividades, iniciativas, y vamos a hacer un formulario sencillo y vamos a hacer unos procesos de aprobación que en lugar de meses sean semanas. Y lo que hacemos es democratizar el acceso a las estructuras de cooperación y democratizar las personas que puedan acceder a la financiación de la Unión Europea y al apoyo de la Unión Europea. Y por último, vamos a vincular la cooperación al diálogo. Es decir, si tú estableces un diálogo, el diálogo con el objetivo final de tener unas agendas comunes, ese diálogo, por definición, tiene que ser un diálogo abierto. Tú no lo puedes predefinir de antemano. Yo y ahora entro en el ABIC. Nosotros, para la Unión Europea es muy difícil entender que vamos a generar una estructura, vamos a apoyar una estructura como el ABIC sin predefinir qué tipo de proyectos van a surgir del ABIC. Pero ahora podemos imaginarnos que nosotros como Unión Europea o yo llegara al equipo del ABIC de la SEGIP y dijese, oye, no, antes de aprobar o no aprobar el proyecto, tú me tienes que decir qué 10 proyectos se van a seleccionar. Es que no tiene ningún tipo de sentido, pero es lo que nos obliga, ¿no? Y cuando definimos los famosos indicadores de impacto y nos obsesionamos con los indicadores de impacto que queremos definir 3 años antes de que se produzca el impacto, al final estamos predeterminando una estructura 3 años antes de que esto se produzca y el proyecto, que es orgánico, lo estamos limitando y estamos limitándonos nuestra capacidad de innovar por el simple hecho de que al final estos proyectos van a ser evaluados y calificados en el marco de unos indicadores que fueron definidos pues 3 años antes, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues esto nos ha costado. Ahora, por ejemplo, hemos establecido fondos bilaterales de cooperación bajo el marco de desarrollo en transición con Costa Rica, con México, con Chile y con Uruguay. Son fondos que no definen los proyectos, sino que es la Unión Europea conjuntamente con esos países quienes de forma conjunta identifican y diseñan unos proyectos y además
los indicadores los postergamos a la fase de conclusión de estos proyectos. Los indicadores tendrían que ser una especie de herramientas de transparencia, pero no deberían ser digamos, unas jaulas que no nos permitan explorar más allá de nuestro marco preconceptual, marco lógico, etc. Y a mí esto me parece que es clave cuando hablamos de qué necesitamos para promover la innovación dentro de las estructuras tradicionales de cooperación o dentro de los organismos internacionales de cooperación. Y, por último punto, y aquí llevo a los laboratorios, no podemos conformarnos. O sea, yo al principio de la fase, cuando estaba tratando de identificar proyectos que apoyar, que reflejasen este nuevo tipo de cooperación, cuando estuve hablando con la SEGIP y me presentaron las estructuras del LABIC, literalmente me quedé enamorado del LABIC. Y de lo que suponía toda esta gente agrupada y poniendo lo mejor de su conocimiento durante 2 semanas de trabajo intenso para sacar proyectos estructuralmente innovadores sin definir lo que era innovación a través del diálogo, el trabajo conjunto, etc. Pero claro, yo le dije a Pablo, esto habría que intentar llevarlo a un nivel superior, ¿no? El hecho de que tú tengas un instrumento bueno y que funcione no quiere decir que no sea mejorable. Entonces tienes que estar constantemente buscando la forma de mejorar tu instrumento y a partir de ahí y de esa búsqueda de cómo mejorar un instrumento que ya era bueno, es como surgió la idea de una segunda fase, de un acompañamiento que nos permita no solo generar buenas ideas, sino además consolidarlas, hacerlas sostenibles y hacerlas un ejemplo de sostenibilidad e innovación en el marco de la Agenda 2030 y de la cooperación al desarrollo. Y por lo tanto, y para concluir, agradezco profundamente el trabajo que han hecho todos los voluntarios del Laboratorio de Costa Rica, que ha sido el primer laboratorio que la Unión Europea ha apoyado. Estoy ansioso por ver cuál puede ser el resultado del LABIC de Guanajuato. Y lo que yo creo que debería salir, y creo que los laboratorios es un ejemplo claro, pero lo que debería salir de una semana de la innovación es la idea de que todos, en las diferentes partes, desde los innovadores hasta aquellos que tenemos la responsabilidad de fomentar la innovación, tenemos que ser valientes a la hora de salirnos de nuestra zona de confort, a la hora de poder cuestionar nuestras propias estructuras y a la hora de buscar una mayor flexibilidad, una mayor democracia en cuanto al acceso a las estructuras de apoyo, que es lo que nosotros pretendemos bajo el marco de la Facilidad Regional de Desarrollo en Transición. Y con esto os agradezco de nuevo y muchísimas gracias, y es un honor haber podido participar en esta semana. Muchísimas gracias. Sin duda para nosotros también es un honor poder escuchar tus palabras, Pelayo Roses, muchísimas gracias. Y ahí te veía, Pablo, asintiendo con la cabeza lo que estaba comentando Pelayo también, como lo que comentaba Antonio. No sé si querés hacer algún comentario, si alguno quiere sumar algún comentario, ahí tienen los micrófonos, cuando quieran los activan y te lo dicen nomás. Es imposible no responder a las provocaciones que han surgido, porque son exactamente como una especie, además lo que han dicho los dos, es un resumen de lo que hemos estado viviendo estos días. Es increíble cómo toda la gente que está dentro de las instituciones, lo que se llaman los intraemprendedores, ¿no? Aquellos que quieren impulsar innovación dentro de sus instituciones, se enfrentan a estos mismos temas, a estos mismos desafíos. Y, por ejemplo, ahora Pelayo mencionaba 3 cosas que creo que además Antonio concuerda absolutamente. Uno, Pelayo mencionaba el tema de la flexibilidad y la agilidad. No puede haber innovación si no hay flexibilidad. Entonces, parte de nuestro trabajo en las instituciones es cómo logramos esa flexibilidad, cuáles son las estrategias para lograrla. Sí, creo que ahí Pelayo tiene un PhD en eso. Luego, otro tema muy importante y que ha surgido todos los días de la Semana de la Innovación Pública en los distintos ámbitos de los sectores públicos, y es que la innovación ha dejado hace tiempo de ser un tema sectorial. Ya no es solo la responsabilidad única de ser impulsada por un organismo o por una oficina, sino que si lo hubiere ese organismo, su misión final es que la innovación florezca en el resto de las instituciones, porque es una habilidad transversal hoy en día. Ya hoy en día es como una habilidad que las instituciones deben de tener. Y por último, me quedo con esto de
que también mencionaba Pelayo, de la necesaria incomodidad que genera la búsqueda. Hay que acostumbrarse y casi que quererla, esa incomodidad, enamorarse de esa incomodidad constante que todos los que estamos en los temas de innovación, sea donde sea, la sentimos. Oye, me quedo con el Antonio, comentario, sí. gracias, Marian. Me quedo además con el calificativo de Pablo, de que ambos son unos provocadores, pues, diciéndolo abiertamente, ¿no? Yo creo que lo que mencionan, hay una empatía total, basada en experiencia, y justo también haciendo eco de los comentarios de ambos, también me viene a la mente la reflexión que dice que cambiar de respuesta es evolución, pero cambiar de pregunta es revolución. Y creo que ahorita el ejercicio que estamos y que de alguna manera nos convoca va en este sentido, como bien dices, valiente y revolucionario, y basta pues de estos vaticinios, y basta de esta capacidad que luego queremos tener como humanos de predecir el futuro. El futuro se tiene que crear, más que un tema de predecir, ¿no? El futuro es ponerse manos a la obra, y complementaría con el dato de que si la innovación no es humilde, no escucha. Si no escucha, no aprende, ¿no? Y justamente en este ejercicio de aprendizaje es donde se da esta flexibilidad. La innovación tiene que estar muy aterrizada y diario reinventarse, porque de alguna manera el mundo cambia también. Entonces, innovación no es un acto mágico. La innovación es un proceso, ni siquiera es mecánico, es un proceso profundamente orgánico, ¿no? Y si pierde la sensibilidad, pierde la frescura, pierde justo esta flexibilidad de la que ya ambos platican, yo creo que el riesgo es que caigamos en un mecanicismo, ¿no? Y sabemos que el producto de lo mecánico siempre será igual, por ende, no innovador, ¿no? Entonces, feliz de cruzar conversación con ustedes, y hoy viernes, siendo acá en México todavía casi las 10:30 de la mañana, decirles que nos comparten una energía bonita para salir y provocar también acá afuera. Muchas gracias, Antonio, Pablo, Pelayo. La verdad que cuando el esfuerzo internacional y el local se encuentran para generar soluciones a los problemas que enfrenta la ciudadanía, se generan este tipo de sinergias, ¿no? Este tipo de trabajos, este tipo de proyectos en conjunto. Así que les agradezco a los tres, la verdad, por haber generado este clima, y en unos minutitos nada más ya vamos a pasar al desarrollo de los proyectos que, van a ser prototipados, están siendo, perdón, apoyados y escalados desde la Unión Europea, y que fueron surgidos en el laboratorio que realizamos en Costa Rica, como bien estaba comentando hace unos minutos Pelayo. Así que muchas gracias a los tres.